Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios está vivo. Aleluya. Gloria a Dios. No sé, solo el Señor sabe, tiene preparadas todas las cosas, pero dispongamos nuestro corazón en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios real y verdadero. Amén. Aleluya, la iglesia tiene que estar siempre en victoria, siempre tiene que estar alegre en medio de la lucha, de las pruebas, en tribulaciones, sabiendo que tenemos un Dios grande y poderoso, el cual los puede ayudar, los puede socorrer en medio de la necesidad, del problema, de la angustia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Le voy a pedir ahí en su lugar que salude a su vecino ahí, aleluya, póngase cómodo ahí. Le voy a pedir que me permita un tiempito para mientras aprendemos de la palabra, mientras tomamos ahí quietud, saludamos al hermano que tal vez no lo veíamos entre semana, pero sabemos que los reunirlos para celebrar, para bendecir a nuestro Dios grande y real y verdadero. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por haber escogido este mejor lugar y este mejor momento en el cual podemos nosotros venir a aprender y ser instruidos en la palabra del Señor. Bendecimos a nuestro hermano pastor a donde él esté, hermanos. Sabemos que muchos no prestan el púlpito. ¿Sabe por qué? No es porque va a ser mejor y nada, sino que en veces muchas personas cuando traen algo contra un hermano del púlpito se desquitan, y el púlpito no es para desquitarse. Yo no conozco la vida de ningún hermano, hermanos, que Dios me libre, pero los púlpitos son para predicar la palabra del Señor, para enseñar, para que nosotros podamos nutrirnos de la palabra, sabiendo y reconociendo que nosotros como iglesia allá afuera enfrentamos un adversario, tenemos un enemigo, y nosotros tenemos que caminar, tenemos que andar cuidadosamente, y siempre nosotros teniendo el cuidado de no darle oportunidad para que Él nos pueda afrentar y Él que nos pueda acusarnos. Usted sabe el Dios que tenemos, y usted sabe lo que vive allá afuera. Hoy es culto de jóvenes. Que Dios bendiga a los hermanos jóvenes, aleluya. En el Señor no hay edades, amén. El espíritu no envejece, el alma no envejece, envejecerá la carne, amén. Pero nosotros somos eternos, aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Aleluya, gloria a Dios. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Me alegro y me gozo de ver a muchos jóvenes que de chiquito yo los he visto, que han caminado en el evangelio y que han venido y que se han mantenido y que el Señor los ha guardado. Aleluya, gloria a Dios. Ya que sabemos que no es fácil en el mundo que vivimos hoy en día, que afrontamos, hermanos, porque nosotros como humanos no tenemos un manual antes de venir a los caminos del Señor, cómo poder instruirnos, cómo caminar en este mundo. Cometemos errores, cometemos muchos errores. Si yo hubiera conocido al Señor a mi corta edad, cuando el Señor me permitió la oportunidad de conocerlo, yo me hubiera librado de muchos problemas, de muchos dolores de cabeza. Pero no fue así. El Señor tiene su tiempo y el Señor tiene el control. Amén. Entonces nosotros cuando venimos al Señor, cuando uno es joven, viene en el Señor, entra, pero recordemos que nosotros vamos a pasar una etapa. Nosotros no lo venimos pasando etapas como vamos de bebé a niño, de niño. No solo salimos y corremos nosotros de nuestra madre, no, lleva un proceso. Lleva un proceso en el cual nosotros vamos caminando. Pero en el proceso no hay un manual fuera de Dios.
En Dios lo hay, bendito Dios, que tenemos la palabra. Yo le quiero hablar de la grandeza de Dios, del manual de la vida, que es la palabra de Dios. De este manual nosotros no fuimos instruidos, nuestros padres no fueron instruidos, nuestros abuelos no fueron instruidos en el manual de la vida, en lo cual cómo debían de comportarse, cómo debían de caminar, cómo podían ellos cuidar de nosotros. Pero cuando el niño nace en el evangelio, el niño se desarrolla en el evangelio y nace, todo es diferente las cosas. Él va, si se pone las pilas y camina con, ¿cómo le quiero decir yo? Que no se desvía, que no se aparta, sino que él va centrado a lo que es la palabra. Va a llegar un hombre de éxito, va a llegar a ser un hombre verdaderamente recto delante de Dios. Entonces los jóvenes tienen los jóvenes tienen esa dicha, esa oportunidad, que se han mantenido, se han guardado, están aquí. Entonces ellos tienen el manual de la vida, que es la palabra de Dios, en lo cual vamos a ir a la luz de la palabra para poder nosotros ser instruidos. Hermanos, cuando alguien va a construir algo, cuando alguien va a pasar un test o lo van a preparar para algo, tiene que leer un manual. No me diga que usted ya cumplí 18 años, voy a ir al DMV, pum, pum, no. Usted no va a llegar a, ya ahora lo merezco. Momento. Primero va a tener que ser instruido. Va a tener que ser instruido por un manual. ¿Qué es lo que va a aprender en el manual? Porque sabe que usted al manejar va a enfrentar muchos errores en la vida. Y tiene que ser instruido con un manual, no solo porque diga, no, momento. No, hay un manual donde usted va a tener que aprender las leyes, donde usted va a tener que aprender cómo poder usted entrar en las calles. ¿Por qué? Porque usted sabe que no toda la calle es suya. No, momento, hay turnos. Una luz, un stop, entonces, aún hasta la velocidad usted que debe de ir, debe ser instruido. Usted sabe que en el freeway no puede correr a 35, 40, no. Usted sabe que en una zona de escolar no va a caminar, no va a ir en el carro 45, 50, 30, no. Hay requisitos, hay reglas, y usted tiene que ser preparado por un manual. Ahora, cuando uno va a trabajar a un lugar, sabe que lo que está haciendo el sindicato hoy en día. El sindicato hoy en día está preparando gente para que puedan ellos prepararse, ser instruidos por un manual, porque en el trabajo que las personas trabajan, que todos trabajan en las obras públicas, underground, abajo de la tierra, en todo lugar, hay enemigos invisibles en los cuales esos enemigos, gracias Yahshua, esos enemigos él no los ve. Hay gases tóxicos que uno no lo ve a la vista, pero que en ese momento usted abre una caja eléctrica y cuando la abre, esa cosa mantiene unos gases, y cuando usted absorbe esos gases, le van a contaminar su cuerpo, su sangre, y usted va a recibir una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Entonces, hay gases que cuando la persona entra y abre los manholes, abre todas las cajas, uno no siente, solo siente que ¡pum! Cayó. Y en el momentito no hay nadie que lo auxilie. Ahí quedó. Ahora, en la vida del cristiano tenemos un enemigo. Nuestro adversario es invisible. No me diga que lo vemos, pero sabemos que existe. Tenemos un enemigo que los persigue día y noche. Pero no tenga miedo, no estamos solos. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios real y verdadero. No está solo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Poderoso es Dios.
No importa, joven, la situación, el problema que esté pasando. No importa, adulto. No importa, hermano, la circunstancia que esté pasando. Miremos a Dios más grande que el problema. Por eso yo le quiero hablar hoy en día, hermano, le quiero hablar de un apóstol que preparó un joven. Y este apóstol preparó al joven y lo llamó. Y tenía muchas cualidades. Cumplía muchos requisitos. Pero necesitaba una instrucción delante del Señor. Entonces, vayamos al libro de Timoteo. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de Timoteo. Ahí en la segunda carta de Timoteo, le voy a pedir que vayamos allí rápidamente. Segunda de Timoteo. Me dice amén cuando lo tenga. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Me dice amén cuando lo tenga. Y le dice el apóstol Pablo, mire, en el versículo, le dije 14 y 15, segunda de Timoteo, y dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que desde la niñez, el Timoteo fue instruido en su niñez en la palabra. Pero ni Timoteo, el apóstol Pablo le habla de una salvación, habla de cómo la escritura lo puede llevar a ser salvo y lo puede ser sabio. Porque en el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, el apóstol Pablo era un siervo de Dios que Dios había levantado, que Dios había preparado para que él fuera un apóstol que fundara iglesias, para que llevara el evangelio, para que él predicara la palabra, para que él pudiera preparar hombres y mujeres al ministerio para que llevaran el evangelio a diferentes iglesias. Entonces, él ve una cualidad en Timoteo. Timoteo era un joven que cumplía los requisitos, que sabía la escritura. Hermano, es importante saber las escrituras, pero no solo quedarnos en saber, porque el saber las escrituras los va a llevar a conocer verdaderamente al Dios grande y real y verdadero. Porque cuando uno dice: oh, yo sé, es que todos podemos saber, pero no solo es de quedarnos ahí, sino que de poder nosotros levantarnos y de poder nosotros atender el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente, discúlpeme, hermano, yo no tengo nada con las religiones, pero hay religiones, hermanos, que a la persona le hablan, solo dice: tú sabes de esto, sabes, pero nunca le dicen: ¿conoces? Entonces, Timoteo sabía las escrituras, pero habla de que lamentablemente, como fue instruido, dice que fue instruido por su abuela y por su mamá, pero de su padre no habla nada. Solo dice que su madre era judía y que su padre era griego. Y yo me fui a buscar, hermano, decía yo: Dios mío, pero la verdad que
hay muchas cosas que pasaríamos toda la noche, pero lo que yo le quiero, hermano, que nosotros aprendamos a la luz de la palabra, es que nosotros, cuando venimos al Evangelio, en el Evangelio de Jesucristo, nosotros tenemos que ser doctrinados por una doctrina. Y la doctrina que nos va a llevar es una instrucción y es una enseñanza en lo cual nosotros tenemos que atender. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que atender, hermanos, no cualquier lo que diga el hombre, por lo que muchos hablan allá afuera, lo que dicen allá afuera, ustedes son unos locos, aleluya, y ustedes son, pero dejemos eso allá. Lo que vamos a atender hoy es la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos, cuando el apóstol Pablo le habla la doctrina de todas las iglesias, habla de una instrucción, una enseñanza. Pero en esa instrucción y una enseñanza tiene que haber un propósito, un centro. ¿A quién se lo van a enseñar? ¿A quién se lo van a dirigir? ¿Quién es el centro? ¿Quién es el fundamento de ese título? Y el apóstol Pablo nunca, jamás, usted puede leer las escrituras, nunca le jugó la vuelta a Jesucristo. Siempre lo presentó a Jesucristo como único y salvador. En Él hay vida eterna, en Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay solución. Nunca. Entonces, en la enseñanza y en la doctrina vamos a ser instruidos. A ser instruidos hacia Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en el Salvador de nuestras vidas. Porque fuera de Él no hay quien salve. No hay. No lo hay. Si lo encuentra, preséntemelo, pero no lo hay. Entonces viene y le dice: desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, la enseñanza en las cuales te pueden ser salvo. Avancemos ahí mismo. Mire, retrocedemos un poquito en el capítulo 3. En el capítulo 3, ahí mismo, versículo 10 y 11. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos. Mire, sufrimientos como los que acontecieron en Antioquía e Iconio, en Listra, que persecuciones sufrí, y de todas ellas me ha librado ¿quién? El Señor nunca lo abandonó. Tal vez usted, cuando viene a los caminos del Señor, tal vez decir: pero ¿por qué a mí me va esto y el otro? No, es porque Dios está probando algo que hay en nosotros. Él los quiere enseñar, Él los quiere mostrar, que nosotros podamos confiar más en Él. Joven, tus amigos, tú tienes que elegir tus amistades, no que tus amigos elijan tu amistad. Tú tienes que elegir tu amistad. Tú tienes que saber qué amigo te conviene, qué amigo es el que tú lo va a ser tu amigo. Déjame decirte, cualquier amigo que te ponga contra tus padres, ese no es tu amigo. Aquel amigo que te va a decir, que te va a poner contra la palabra de Dios, ese no es tu amigo. No es tu amigo. Y nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones y a elegir nuestras amistades. Por eso el apóstol Pablo le encarga a Timoteo, más adelante lo vamos a ver, fueron buenos amigos. El apóstol Pablo preparó, instruyó jóvenes al ministerio para que fueran y llevaran el evangelio, para que ellos fueran a visitar otras iglesias. Pero no era cualquiera, eran aquellos que el cual habían estado en el evangelio, el cual él los conocía y sabía que cuando él los enviaba no iban a
traicionarlo, sino que iban verdaderamente a hacer la obra que Dios había encomendado. Entonces, cuando le dice a Timoteo, en lo cual de todas las persecuciones, de todo lo que leímos, que Dios lo ha librado. Entonces, nosotros es el mismo Dios. No tenemos un Dios diferente, es el mismo Dios. Tal vez mire cuánto tiempo fue lo que aconteció, estos acontecimientos, y Dios no ha cambiado. Podrán cambiar los tiempos, podrá cambiar la tecnología, podrá cambiar muchas cosas. Aún hoy en la mañana me acordaba, hermano, qué juegos tan inocentes jugábamos nosotros en el pueblo. Recuerdo que en mi pueblo era una polvazón que había, y nosotros ahí inventábamos los juegos. Allá inventamos los juegos. Cuando venía la tropical, las chapas, ¿sabes? Las chapas, ¿va? La tapadera de las sodas. Mire, agarramos las tapaderas de las sodas y empezamos y hacíamos un hoyito. ¡Ey! Ya usamos 3, juguemos. ¿De cuántas? De 3. Y hacíamos una rayita allá, al hoyito. Y la chapa, mire, jugamos la chapa. Allá. Y andaba uno con bolsa de chapas cuando salía de la escuela. Era feliz uno, niño inocente, todo lo fue. Era inocente todo. Era inocente, se divertía, pero no se quedó todo ahí. El punto es que cuando uno crece, cuando uno crece, va creciendo, tiene uno que seguir un ejemplo. Tiene que seguir uno un ejemplo de un mayor, de alguien a quien uno puede mirar cualidades. De a quién uno puede seguir. Dice uno, oh, aquel es, oh, pero aquel fuma. No. Oh, pero aquel toma. No. Y busca uno ejemplos. Eso me pasó a mí, hermanos. Porque yo no me crié sin papá y sin mamá. Pero yo tenía que buscar a alguien a quien ser un ejemplo, ¿no? Y sabe lo que me gustó a mí fue el ejemplo que yo miré. Que Dios bendiga a una persona muy querida que lo aprecio mucho en el Señor. Que esta persona le gustaba trabajar en el campo. Entonces, cuando le gustaba trabajar, me invitaba y decía, vamos a trabajar, perico, me decía, porque a mí me decían así en el pueblo. Y yo ya iba, ok, vamos, y me pegué tanto a él. Y él me enseñó y empezaba a trabajar, vamos, perico, y yo iba. Y me decían, hey, pero estás trabajando sin sueldo. Tú anota y después, allá en diciembre yo te pago. Vamos, y eso. Y yo me pegué tanto a él. Y todos decían, ¿ella es la mamá de él? No, es otra. En el pueblo me decían, ella no es la mamá de su esposo. No, es otra señora. Pero mira, y entonces seguí ese modelo. En mi adolescencia, pero cuando llegué ya, que iba a llegar en mi adolescencia a joven, ¡pum! Allí es donde tienen que llegar a formarte joven. Ahí es donde el momento. Por eso bendigo a Dios. Yo mire, en los meros 17 años el Señor me alcanzó. En los meros 17 años. Por eso bendigo a Dios. Ya me habían enseñado, yo había probado el guaro. Ya lo había probado el guaro. Tenía dos amigos y me dijeron, ¿sabes qué? Prueba esto. Échale Coca-Cola y lo pruebas. Y no te va a pasar nada. ¿Quién va a saber que estás usando alcohol? Me dijo. Y le dije, pero tú vas a ir a meter el lomo cuando me sienta mi abuela el guaro. Le dije, vas a ver. Entonces ya empecé yo, pero con eso. Bendigo a mis abuelos porque pero yo tenía que buscar a quién. Y es duro, hermano. Por eso, joven, tú que tienes tu papá y tu mamá, aprovéchalos, disfrútalos, agarra los consejos de ellos. Ellos te van a aconsejar porque te quieren, te aman y no te quieren ver destruido. Atiende. Es el consejo que te puedo dar yo a la luz de la palabra. Atiéndelos, disfrútalos ahorita que los tienes.
el enemigo me robó mi papá. Sí, porque puedo decir, él no era cristiano, él no era el evangelio, él no era cristiano, pero... Y no puedo decir que el Señor se lo llevó tampoco, porque a él lo mataron. Y es difícil cuando uno... yo te vengo hablando no para tus sentimientos, todo, no, yo te vengo a hablar como un testimonio que Dios ha sido fiel, que Dios me ha guardado y que Dios me ha protegido. Porque en muchas ocasiones, la mayoría con los que yo me relacionaba en mi adolescencia, la mitad de ellos han muerto. La mitad de ellos. Y cuando el Señor me alcanzó, allá en Tegucigalpa, Honduras, me recuerdo yo que el Señor hizo grandes cosas, pero lo que yo lo quiero llevar es a lo que es la enseñanza y una instrucción. Eso significa, la doctrina es una enseñanza, una instrucción, en lo cual nosotros podemos moverlos y podemos nosotros confiar plenamente en quién hemos creído, cómo estamos siendo instruidos, cómo estamos nosotros aprendiendo la enseñanza, de lo cual es en la palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo, vayamos ahí mismo, no los vayamos ahí mismo en Timoteo. En el libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En primera de Timoteo, uno 3. Amén, ya lo tenemos. Dice, como te rogué a partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Mire, hoy en día, lamentablemente, las iglesias, la iglesia del Señor está siendo atacada ¿se imagina desde qué tiempo? Y la iglesia ha sido atacada por doctrinas, por enseñanzas que no van de acuerdo a la luz de la palabra. Entonces, el apóstol Pablo le habla a un joven para que el joven pudiera representarlo, aún él cuando no estuviera, que él estaba, dice la palabra que él estaba preso, pero él los enviaba, aunque él estuviera preso, pero el evangelio no podía estar preso. El evangelio tenía que ser predicado, tenía que ir a las iglesias donde tenía que arreglar, donde tenía que poder él verdaderamente que recibieran la palabra, la enseñanza que él había establecido, que él había dejado. Pero lamentablemente hoy en día podemos ver, hermanos, usted no me va a dejar mentir, hoy podemos ver cuántas iglesias, cuántos templos se levantan para predicar e instruir una enseñanza que no va de acuerdo a la luz de la palabra. Pero nosotros que hemos sido alcanzados, nosotros que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, podemos nosotros de poder pararnos, de poder nosotros de perseverar y estar a lo que el Señor los ha mandado. Tal vez nosotros queremos desviar un poquito, pero ahí está el Señor para volver a corregirnos, para que no lo desviemos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Entonces, vayamos a la iglesia de Tesalonicenses. Le voy a pedir que vayamos a la segunda de Tesalonicenses. Retrocedamos un poquito. Retroceda ahí, luego está. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15 y 17, me dice amén cuando lo tenga. Dice el versículo 15, segunda de Tesalonicenses 2, 15, 16 y 17. Estoy en Timoteo, permítame que Timoteo, aleluya, gloria a Dios, amén.
Entonces dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra, versículo 16, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, versículo 17, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra, palabra y palabra buena. Mire, palabra buena. Hermanos, siempre que el Señor va a enviar su palabra, la va a enviar con un plan y un propósito. No la va a enviar la palabra para que regrese vacía. La palabra va a llevar fruto y esa palabra va a ser la obra a la cual Dios la va a enviar. Y el apóstol le habla, le manda esta carta a los tesalonicenses, porque los de las tesalonicenses, hermano, era una iglesia en Tesalónica que era atacada, tenía muchos problemas, pero sobre todo les habla y les habla el apóstol Pablo y les envía el mensaje en lo cual que ellos deben de esperar, que en lo cual ellos pueden de tener la confianza en el Señor Jesucristo y el Dios Padre, y que nos amó, dice, se imagina, que nos amó y nos dio consuelo eterno y una buena esperanza por gracia. No es una esperanza mala. Es una esperanza, hermano, que aunque esté usted pasando tribulaciones, aunque usted esté pasando angustias, usted tiene una esperanza. Yo tengo una esperanza, tenemos una esperanza, aunque no podamos alcanzar los logros en esta tierra, en esta vida, pero sabemos que tenemos una vida eterna, sabemos que tenemos una esperanza más allá después de esta vida. Amén. Entonces la iglesia ha sido atacada, la iglesia, pero les habla, les da ánimo. El apóstol Pablo les envía mensaje. ¿Para qué? Para que la obra que él estaba trabajando, la obra no fuera atacada por personas, por diferentes doctrinas en las cuales no lo iban a enseñar ni le iban a llevar a la iglesia a la cual el propósito y el plan, el cual el apóstol Pablo les predicaba. Pero en cuanto a lo que es la iglesia de Tesalonicenses, mire como en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17. Vayamos a Corintios. Primera de Corintios capítulo 4